Buenas tardes de nuevo. Son las 4:15 de la tarde, unos minutos pasadas, de este agradable, caluroso y bueno, pues agradable sábado 9 de octubre en la maravillosa ciudad de Málaga, que acoge la 19ª edición del Congreso Nacional del Lupus, que se celebra bajo el título Evolución Multidisciplinar. Está organizado por la Federación Española de Lupus y la Asociación de Lupus de Málaga y Autoinmunes. Un congreso que cuenta con el reconocimiento de interés científico-sanitario por el Ministerio de Sanidad y avalado y recomendado por la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Fundación Piel Sana, perteneciente a la Academia Española de Dermatología y Venereología, así como la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes. Les recordamos que también se puede seguir la retransmisión de este evento por los canales de Facebook, YouTube y Twitter de FELUPUS. Pues vamos a dar paso ya a la primera mesa, que está prevista comenzar ya. Va a estar moderada por la doctora Carolina Díaz Cobos, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirón de Málaga. 3 ponentes. Debido al retraso de una de las ponentes, pues el orden de intervención de los mismos va a variar, pero los 3 que están previstos en el programa van a intervenir. Así es que la doctora, el título de la mesa, así como los ponentes. También les informamos que mis compañeras del evento están haciendo la entrega de unas papeletas para participar en el sorteo de la camiseta, que se va a hacer momentos previos antes del descanso para el café. Es una camiseta que está firmada por los coaches de La Voz, el jurado del concurso de televisión, Laura Pausini, Pablo López, Antonio Orozco y Alejandro Sanz. Así es que será un sorteo que se hará antes del café. Pues ya sin más, cedo el turno de intervención a la doctora Carolina, que nos va a presentar a la mesa. Hola, buenas tardes. Bueno, casi todo el trabajo lo ha hecho ya Yolanda, porque ha dicho el título de la mesa, los ponentes, así que lo mío va a ser muy fácil. De todas maneras, muchas gracias a la organización por acordarse de mí e invitarme a este evento, que es el primero presencial que voy desde que empezó la pandemia, así que muchas gracias. La mesa se llama Desde la atención primaria, niños y etapa de la mujer. La primera charla se llama Autoinmunes y lupus en la atención primaria, que corre a cargo del doctor Enrique José Gamero de Luna, coordinador del Grupo de Trabajo de Genómica y Medicina Personalizada de Semergen, y también es médico de familia. Así que cuando quieras, Enrique, tu turno. Muchas gracias. En primer lugar, pues como no puede ser de otra manera, agradecer a los organizadores, a las presidentas que son a la invitación, a la moderadora por la presentación que ha hecho y a todos ustedes y a aquellos que están en casa por estar aquí ahora para debatir este tema tan sugerente. Vamos a ver si me puedo pelear menos con la tecnología. Ahí. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, como ha dicho, soy médico de familia, coordino un grupo de trabajo de Semergen. Para aquellos que no lo sepan, y lo digo porque me lo han preguntado, ¿eso Semergen qué es? Semergen es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Es la sociedad de médicos de familia más antigua de España y nuestra vocación pues va hacia la investigación, la formación y bueno, también tiene un fin social. Y salvo esto, mi pertenencia al grupo de trabajo y que llevo comprometido con el sistema público de salud unos 35 años, que es lo que llevo ejerciendo, pues no tengo otros conflictos de interés. Cuando se me propuso hablar de este tema, se me dijo, habla de autoinmunes, lupus en atención primaria. Bueno, esto es hablar del mundo.
Y bueno, concretar un poco, esto es muy extenso para traerlo a un sitio. Y bueno, me dicen, bueno, habla del diagnóstico precoz, de cómo si el médico familiar se tiene que formar para hacer un diagnóstico rápido y cuál es el papel del médico familiar en esto. Y bueno, voy a intentar. ¿Ahora? Vale. Era cierto eso de la pelea con la tecnología. Bueno, ya ha salido este tema anteriormente cuando se presentó al Congreso sobre la necesidad de formar médico. Bueno, vamos a ver algo de esto, ¿no? Porque cuando estuve pensando cómo preparar el tema, dije, bueno, vamos a hablar de estos aspectos y vamos a ver qué luz puedo echar. Y voy a hablar de tres cosas, de lo que es la demora de la atención, no de la demora del diagnóstico, la demora de la atención, de algunas necesidades y cuáles son las funciones del médico de familia. Bueno, pues vamos con el primer tema. Si vemos el curso clínico del lupus, hay una primera fase en la que todavía no se han desarrollado los síntomas clínicos, pero que ya empiezan a haber movimiento de alteraciones autoinmunitarias y demás. Hay otra fase en la que empiezan a aparecer los primeros síntomas, esto del lupus incompleto, y para llegar un momento en que hay un debut clínico donde parece que las cosas están claras o aparecen las complicaciones, que sería pues, la fase de lupus completo. Para hacer un diagnóstico precoz, pues lo ideal sería contar con algún marcador, alguna cosa que nos dijera, nos señalara a estas personas que están en esa fase preclínica que van a desarrollar la enfermedad. Estos biomarcadores no existen. Bueno, también nos sería de utilidad pues contar con alguna escala donde combinando tal o cual síntoma, tal o cual signo, nos permitiera predecir con cierta seguridad que ese paciente va a desarrollar o tiene un lupus, va a desarrollar el lupus. Pues estos modelos predictivos, con lo que además se pueden hacer sistemas de inteligencia artificial y demás, tampoco existen. Por lo tanto, el diagnóstico precoz en esta fase es complejo. El lupus además tiene otras características, que es que tiene fase de remisión, tiene periodos sin enfermedad, tiene momentos en los que parece que desaparece y que a veces hace que se olvide uno de la clínica que había presentado unas semanas, unos meses o unos años antes. Todos estos puntos son puntos en los que se retrasa la atención. Hay un primer retraso en lo que es el acceso a la visita médica. Desde que el paciente se nota algo, o la persona se nota algo y va al médico. En este país, con un sistema sanitario público, parece que esto es fácil. Sin embargo, tenemos muchas barreras económicas, culturales, geográficas. No todo el mundo tiene tan accesible el poder consultar. Tenemos otro retraso, que es el retraso diagnóstico, desde que se consulta hasta que se completa el estudio, hasta que se piensa, se hace una derivación, o alguien llega y dice, mira, tienes lupus. Ahora veremos algunos factores que inciden en esto, pero ya comenté algunos. Hay otro retraso que es propio de la organización, que son las vueltas que da el paciente, esa persona dentro del sistema sanitario, yendo, bueno, de un especialista a otro, atención primaria, pruebas diagnósticas que se retrasan, etcétera. Ese es otro momento de retraso de atención que también tiene su peso. Pero bueno, una cosa que nos serviría es saber cuánto retraso podemos permitirnos sin que aparezcan lesiones. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puedo esperar desde que aparecen los primeros síntomas o las primeras manifestaciones hasta que la enfermedad me hace daño? Eso es lo que llamo la ventana de oportunidad. Tampoco conocemos cuál es exactamente la ventana de oportunidad del lupus. Con estas premisas es fácil entender lo complejo que resulta el poder diagnosticar precozmente ante los primeros síntomas a un paciente, sobre todo si no tiene una clínica clara. ¿Y qué elementos inciden en la atención adecuada? Yo voy a poner el reloj, a ver si no me paso de tiempo. Bueno, pues la atención adecuada pues, depende de tres cosas, de tres factores, de la enfermedad, del paciente y de la organización sanitaria. La enfermedad del lupus es lo que es, una enfermedad variable, fluctuante, heterogénea en su presentación, con múltiples fenotipos que va añadiendo daño. Bueno, también tiene una presentación, cuando el lupus se presenta de forma típica, como dicen los libros, no es muy difícil el hacer diagnóstico, tiene su complejidad, pero si se presenta con todos los síntomas que va a manifestar, con las complicaciones, hay poca demora ahí. El problema es cuando no se presenta así. Bueno, el problema de las enfermedades que presentan síntomas
de forma escalonada o no simultáneo, y aquellas que tienen diagnósticos inespecíficos, pues tienen el problema que se diagnostican con enfermedades inespecíficas. Esto que pongo un ejemplo de las enfermedades mitocondriales, que son otras enfermedades que se manifiestan de esta forma. Terminan con diagnósticos de trastornos mentales, fibromialgia, fatiga crónica, colon irritable. No sé si esto le suena a ustedes alguna de estos. El otro problema en las características de la enfermedad es la poca experiencia. De las enfermedades raras sabe mucho el que se dedica a ellas. El que no se dedica a ella está ocupando otras cosas. No es posible acumular experiencia propia de una enfermedad que tiene poca presentación. El lupus tiene una prevalencia relativamente baja, salvo en África y tal, que es más alta, ¿no? Pero realmente la prevalencia, los pacientes que hay en una determinada población no son muchos, afortunadamente. En esto hay un sesgo que a veces influye de forma negativa en la percepción de la enfermedad, y es que la mayor parte de los registros de prevalencia se hacen sobre casos diagnosticados, que son casos de atención secundaria o terciaria. Sin embargo, los estudios sobre base poblacional, que se ocuparían a todos aquellos pacientes que no tienen manifestaciones tan evidentes y están todavía sin diagnosticar, estos estudios son pocos. A final del siglo pasado, en el Reino Unido, se hizo este estudio y se vio que la prevalencia era 4 veces mayor que la prevalencia poblacional era 4 veces mayor que la observada. En España se ha hecho un estudio reciente del doctor Cortés Verdú, utilizando un diseño un poquito más amplio que el del registro hospitalario, a obtener unas prevalencias también doble que la observada anteriormente. De cualquier manera, estos son prevalencias bajas y hace que un médico de familia a lo largo tenga pues entre 1 y 4 pacientes en su cupo, y que a lo largo de su ejercicio profesional, después de todos los años de ejercicio profesional, pues no haya tratado más que un par de docenas de pacientes con esta enfermedad. Esto, ya digo, quien se ocupa en la consulta autoinmune tiene muchísima experiencia, sabe mucho, pero es difícil que quien no se ocupa de esto adquiera la maestría suficiente como para, al primer vistazo, decir, tú tienes la enfermedad. Por otra parte, las manifestaciones que vemos en atención primaria son diferentes a cómo se presenta en las unidades autoinmunes la enfermedad. Nosotros vemos más problemas de musculoesqueléticos, más afectaciones depresivas, más afectaciones del estado de salud mental, mientras que el paciente que llega a la consulta pues va a tener más afectación de piel, de músculo, va a tener una clínica más florida. Pero aún así, en estos pacientes, solamente casi la mitad de los pacientes no se diagnostican la primera de lupus, sino que reciben otros diagnósticos, enfermedad mixtáctico conectivo, otras enfermedades autoinmunes. En principio no había mucho problema, porque es igual que se diagnostican de una cosa que de otra, van a tener su seguimiento, salvo que caigan en el grupo de fibromialgia. Son dados de alta y vuelven para atrás con ese diagnóstico. Y eso tiene su importancia. El tiempo de demora media en España está en la media de Europa, 2 años. Claro que hay diferencia entre si debuta con una enfermedad renal, que el tiempo de demora es menos de 1 año, así debuta con esa clínica inespecífica que entra en el cajón de la fibromialgia, en el cual pues te lleva más de 7 años esperando diagnóstico. Y más, si eres varón, tienes más de 50 años, tienes síntomas musculoesqueléticos no demasiado intensos. Bueno, después de este panorama, pues vamos a buscar algunas soluciones. Yo he puesto 3, podemos aquí después en la tertulia buscar más, ¿no? Pero bueno, una sería la formación. La formación habría que preguntarse quién paga la formación, cuándo hace la formación y qué formación. Bueno, hasta ahora yo no digo que sea bueno ni malo, pero en este país que tenemos un sistema sanitario público bastante extenso, el gobierno paga el 1 y poco % de la formación. El resto, industria, asociaciones, sociedades científicas. ¿Qué sucede en esto? Bueno, se dirige la formación hacia los puntos de interés. Las enfermedades minoritarias no suelen tener el mismo interés que otras enfermedades más frecuentes. ¿Cuándo? La formación, pues eso, pues ¿cuándo?
¿Qué tipo de formación? Bueno, tenemos mucha información terciaria. Hay muchas iniciativas, medidas terciarias de descripción de la enfermedad, pero tenemos poca formación o poca información de los pacientes. Y esta formación, incluso el Ministerio, que hizo una guía en la que creo que participaron ustedes, ya está caducada. Hay formación puntual que no tiene continuidad, muy heterogénea, no hay planes de formación. Y esto afecta no solamente al médico de familia, esto afecta a todos los médicos, también a los médicos hospitalarios. ¿Qué formación es la que necesitamos? No necesitamos que venga un reumatólogo, un inmunólogo a contarnos lo que es lupus, ya lo sabemos. Necesitamos formación de cómo ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar al paciente que tenemos en nuestro centro, al que estamos atendiendo. No necesitamos formación teórica. Bueno, lo mismo también, no viene nunca mal, pero lo que necesitamos realmente es eso. Y esa formación sobre el paciente que atendemos se obtiene de forma colaborativa, en formato de caso clínico, preferentemente en el centro donde está siendo atendido el paciente, que normalmente es un centro de atención primaria, aunque consulte de forma periódica a los servicios hospitalarios. El paciente y su familia. También necesitamos también tener formación e información de las manifestaciones clínico-epidemiológicas de la enfermedad. Tenemos mucha información sobre tal o cual medicamento, sobre investigación de resultados de terapia, pero información de las manifestaciones de enfermedad del curso, sobre todo en esos pacientes que tienen poca expresión clínica, tenemos poca. Necesitamos más estudios comunitarios al respecto. Tema de concienciación, obviamente se diagnostica aquello en lo que se piensa. Las actividades de concienciación son básicas, desde trísticos, actividades colectivas, como las que hacéis de este mismo congreso, actividades individuales, como esto de cambiar kilómetros. Pero en esto no estáis solos. Las sociedades científicas también estamos en esa tarea. Tenemos que colaborar más. Perseverancia. Bueno, hay un problema y es que a veces lo que el paciente siente como malo, lo que manifiesta de la enfermedad, no es tal vez lo más importante para hacer diagnóstico. A veces lo que más molesta no nos sirve para el diagnóstico. Eso es lo que representan esos rectángulos de diferente color. A veces la enfermedad se presenta con síntomas variables que se van sumando. Llegamos al diagnóstico cuando somos capaces de hacer una agrupación de esos signos, que muchas veces son inespecíficos. Es lo que decimos, ayudarnos a montar la bicicleta. No os canséis de consultar. Hacerlo a veces es desesperante, porque estamos todos con la penuria de tiempo y la sobrecarga asistencial, pero es que la única forma que tenemos de poder agrupar estos síntomas es que no lo contéis. Y a veces es desagradable, lo sé. Y para ello, no solamente el médico tiene que pensar que existe, también es de ayuda que el paciente se acostumbre a hacer esto del diario de síntomas. Es frecuente que en la consulta, cuando se pregunta, ¿has tenido alguna vez este problema?, no se acuerda en ese momento. No se acuerda que estuvo cansado, que le dieron una décima de fiebre, que tuvo un episodio de artritis en una articulación. ¿Por qué? Porque en la consulta, sobre todo en la consulta de atención primaria, se viven muchas cosas, no solamente la enfermedad. Se van a renovar recetas, está preocupado por el hijo, tiene otros problemas vitales. Características del paciente. Bueno, los pacientes tienen la característica que tienen. Pero yo voy a decir dos cosas sobre este particular. Una, el tema de la complementación terapéutica. Es baja y muy baja en algunos colectivos. Está registrado que la población afroamericana, es cierto que la mayor parte no es española, pero el 75% no cumple el tratamiento. Pensad si realmente estamos haciendo las cosas bien en este particular. La otra cosa que os voy a sugerir es mantener los estilos de vida saludables. Sabemos la relación de lupus y tabaco. Si yo pregunto en esta sala, ¿hay quien fuma? Pues, vamos a ver, mantener el peso, sobrepeso vale, obesidad no. Mantener una actividad física, vacunaros. La enfermedad tiene una transmisibilidad hereditaria de en torno al 44%. El resto son hábitos de vida. Hábitos de vida que inciden sobre el paciente, pero también sobre su descendencia. Lo que nosotros hacemos producen cambios epigenéticos que se transmiten a sus hijos, a sus nietos. Sobre la organización,
Podríamos hablar, podemos aquí perder la salud, necesitaríamos posiblemente apoyo psicológico, no es el tema del Congreso, lo salto, si queréis lo discutimos en la tertulia. De las necesidades, rápidamente, hablar un poquito de las necesidades. ¿Por qué traigo esto? Bueno, por la diferente percepción de interés que tienen los pacientes y que tenemos los médicos. Los médicos nos interesan mucho aquellas variables que aparecen en el lado, si soy capaz, no sé si, en el lado de su derecha, de mi izquierda, nos preocupan mucho las variables de enfermedad. Si produce afectación de riñón, si produce afectación del corazón, de aquellas cosas que podemos tratar y que además tienen efectos graves sobre el paciente. Sin embargo, al paciente le suele interesar otras cosas. Eso también, ¿eh? Pero no, cuando se les pregunta no es esto. Le interesa más si van a continuar con su actividad laboral, si van a tener una dependencia, si se van a morir, si el tratamiento le va a causar un efecto adverso, si van a poder soportar, aguantar todas las inequidades que hay en la organización de los servicios que reciben. Esas son lo que, ya digo, cuando se os pregunta, eso es lo que ponéis en primer lugar. Tal vez porque el otro se da por supuesto, que pasó ya a estar médico. Y es que además de las manifestaciones clínicas, la enfermedad se modifica por un número importante de circunstancias comunitarias. Lo que es las inequidades en salud, la diferencia de acceso a los servicios, influyen de manera importante, hasta el punto que las mayores preocupaciones, los mayores determinantes sociales que se manifiestan son pues, el acceso a los fármacos, la cumplimentación, el que tendré posibilidad de ir a la consulta, que tengo una discapacidad y no tengo medios para ir, vendrán a mi casa a verme, tendré acceso a la salud mental, que esta enfermedad, aparte de comerse al cuerpo por dentro, se come también a la mente del paciente y de su familia. Bueno, ¿y para qué sirve el médico de familia? Todo esto. Termino. Hay un concepto, una visión que tal vez un tanto gerencialista, que viene de final del siglo pasado, que establecía la organización de los servicios en niveles, primer nivel, segundo nivel, cada vez un nivel más alto con más especialización, con más recursos. Y el médico de familia pues estaba ahí como un policía con fonendo, cribando a la población, aplicándole diferentes filtros para que la población vaya pues de forma ordenada y según gravedad pues al hospital. Tenga acceso, así se optimiza y va el que está más malo, pues vaya antes que el que está menos malo. Esto es una falacia. Primero porque la persona enferma no tiene muchas otras cosas, no solamente la enfermedad, y tanto propia como su entorno psicosocial. Y aparte, y el médico pues no es un policía, el médico de familia es un especialista que tiene la misma formación que otros especialistas, solo que se ha formado en el tratamiento de las personas en vez de un órgano. De las personas y de su entorno. Ese es nuestro trabajo. Trabajamos fuera del hospital con otros recursos, pero a la hora de servir tenemos los mismos años de formación que otros compañeros y que atendemos al paciente a lo largo de toda su vida. Antes de nacer, muchas de las circunstancias que se plantean durante la gestación, antes de la gestación, es al médico de familia al que se le va a preguntar, aunque después se lleve la consulta de alto riesgo. Desde el nacimiento estamos pues fomentando lo que son todas estas cosas intangibles que no tienen resultados de efecto inmediato, los estilos de vida, la vacunación, los planes de actividad de promoción de la salud. Participamos en la enfermedad de muchas maneras, no solamente en el diagnóstico inicial, las comorbilidades, las otras enfermedades, la conciliación del tratamiento, la prevención de la iatrogenia, en actividades que no son puramente clínicas, la valoración del trabajo, la gestión de los derechos de segunda y tercera generación, cargamos con gran parte de la burocracia que todo esto conlleva y al final de la vida, pues, aplicamos cuidados paliativos y acompañamos a la familia en el duelo. El sistema este de niveles, pues, no creo que sea adecuado. Pensamos más en un sistema integrado, contando con todos los recursos sociales, no solamente con los sanitarios. Necesitamos definir quién es el responsable en la atención hospitalaria del paciente, porque a veces nos perdemos con todos los especialistas que consultan. El equipo de atención primaria trabaja en red.
médico, pediatra, enfermera, trabajador social, auxiliar de clínica, administrativo, el residente, la farmacia comunitaria también, que muchas veces aporta un valor importante, y lo que proponemos la consulta compartida. Pero la consulta conjunta no es que hablemos con el compañero del hospital, no. Eso lo deberíamos hacer sin necesidad de venir aquí. Es que el paciente participe de esa consulta. Porque si ordenamos y organizamos los servicios sanitarios a espaldas del paciente, no es más que una forma de despotismo ilustrado. Todo para el paciente sin el paciente. Tenemos herramientas. Y voy terminando. Y hay una herramienta que es el documento de transición, que no se hace. No se hace, por lo menos en muchos sitios no se conoce. Concluyo con esto. Creo que son 3 problemas importantes los que tenemos en el cuidado de las personas con enfermedades autoinmunes. También en otras, pero en esta especialmente. Uno, formación. Tenemos que investigar más sobre las variables que comentaba antes, clínico-epidemiológicas que se dan en atención primaria. Tenemos que huir de la formación académica para centrarnos más en el conocimiento de lo que le pasa a nuestros pacientes, y tenemos que investigar en biomarcadores, en modelos predictivos que nos permitan tener herramientas con las que pueda hacer ese diagnóstico precoz. El segundo problema, humanización. El lupus es una enfermedad, pero lo que parece el lupus es una persona que tiene familia, que tenemos que acompañar, que tenemos que, cuando abordamos la enfermedad, abordar todos esos factores psicosociales y que tenemos que hacerlo visible. El tercer problema de organización. Tenemos que organizarnos, tenemos que hablar, tenemos que solucionar este problema de audición que tenemos y acostumbrarnos a orientar los servicios hacia las necesidades y no como estamos ahora, orientados hacia la demanda. Espero haber aportado munición suficiente para después tener un coloquio y no haber aburrido. Muchas gracias.